Buenas tardes a todos. Soy Gabriel Ferrer, adjunto a Dirección General en Royap. Bienvenidos a un nuevo evento de Royap Academy. Hoy tenemos además un evento súper interesante donde contamos además con la colaboración de diferentes agencias, escuelas de negocios. Agradecer enormemente a Startup Valencia, a Valnet, a Distrito Digital de la Comunidad Valenciana y a Saguna Business School que hayan querido colaborar en este nuevo evento Academy. Saludamos a todos los espectadores que hoy tenemos tanto en España como en Latinoamérica. Son las 5:30 por la tarde en España, pero ahora mismo es primera hora de la mañana en Latinoamérica. Por tanto, un saludo a todos y muchas gracias por acompañarnos. Antes de introducir lo que vamos a trabajar hoy esta tarde, presentaros a los invitados, me gustaría invitar a Diego Jiménez, a nuestro CEO, a que nos diera un saludo de bienvenida a este evento de Royap Academy. Diego, buenas tardes. Buenas tardes a todos. La verdad que para mí es un verdadero placer tener a Carlos aquí con nosotros y estoy seguro que todos vamos a disfrutar mucho de la plática que irían a nuestros colegas de la TAM con la que nos va a deleitar esta tarde. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Bueno, pues Royap Academy ya cumple prácticamente mes y medio y, pues bueno, para los que lo conozcáis y los que seáis nuevos en estos eventos que estamos haciendo desde Academy, es un espacio que buscamos sobre todo con colegas que nos podemos entender mejor entre nosotros, teniendo en cuenta que podemos compartir retos, problemas, inquietudes con la situación que estamos viviendo actualmente en nuestras empresas, en nuestros negocios, en nuestros retos profesionales. Pues buscamos compartir en un espacio pues ideas, conocimientos, experiencias, debatir, construir, pues eso, ideas, innovar, cuestionarnos cómo estamos haciendo las cosas. Es decir, este es un foro de encuentro donde lo que buscamos es compartir. Lo que buscamos es compartir. Desde Royap, además, desde la agencia, lo que vivimos, esta compleja situación que vivimos, pues la vivimos como un reto, ¿no? Se habla mucho de que una crisis tiene como tres grandes fases temporales, ¿no? La primera, la de cómo respondes a la crisis, la segunda, cómo eres capaz de recuperarte y la tercera es cómo aprovechas las oportunidades para prosperar, ¿no? Como empresa, ¿no? Pues bueno, nosotros vemos la situación pues compleja, pero al mismo tiempo esta complejidad de situación la vemos como un grandísimo reto con el que todos vamos a poder. Hoy tenemos una sesión, un talk dentro de nuestro Royap Academy, donde vamos a hablar, yo creo que, uno, el invitado que tenemos es tremendamente excepcional y dos, la temática es de máxima prioridad, digámoslo así, o de máximo interés, ¿no? Retos y oportunidades de las marcas y las redes sociales ante el mayor desafío que tenemos desde la Segunda Guerra Mundial. Carlos Fernández, director de Digital y Social Media en Iberdrola. Carlos, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Un Hola a auténtico placer todos. tenerte en Academy. Hola a todos, buenas tardes, buenos días en Latinoamérica. La verdad es que muchas gracias por vuestra invitación y es un placer. Tanto contigo, con Vicente, con Diego, con Pablo, por supuesto, con el que está hablando. Será un placer charlar de temas que a todos nos ocupan, nos preocupan, ¿vale? Nos inquietan y sobre todo yo creo que es una gran oportunidad para todos estos días, ¿no? Pues por un lado es una crisis enorme, brutal, una crisis humana, humanitaria, sanitaria, económica, también de comunicación, pero es una enorme oportunidad, ¿no? Y resulta que, no sé si decir paradójicamente, es quien todo está puesto en un foco, que es el audiovisual y el digital. Y es mucho más accesible para todos jugar la liga digital, ¿no? Nos afecta a todos mucho más que cualquier otra cosa, ¿no? La verdad es que están pasando cosas que se venían hablando, se venían diciendo mucha gente y que ha llegado y se ha cumplido absolutamente, ¿no? Incluso se ha superado una situación mucho más extrema de lo imaginable. Pues Carlos, totalmente de acuerdo con lo que dices. De hecho, nosotros lo vivimos con esa mentalidad. Es momento de oportunidades y para ello además hay que pensar y ser ágiles. Antes de introduciros a los compañeros de Royap que van a pilotar esta tarde la charla con Carlos Fernández, explicaros a todos los espectadores cómo vamos a funcionar. Vamos a tener una charla debate donde Vicente Sánchez y Pablo Pintado van a interactuar, van a lanzar una serie de preguntas a Carlos a lo largo de 40 minutos y posteriormente abriremos un turno de preguntas para que nos escribáis a través del foro de la herramienta Zoom aquellas preguntas que queréis lanzar a Carlos. Además, Carlos es de los que nos ha dicho, oye, que me lancen las preguntas que quieran. Pueden ser preguntas controvertidas sin problema. Aquí estamos Absoluto. para hacerle frente. O sea, que aprovechemos que tenemos a Carlos con nosotros para cualquier tipo de inquietud que pudiéramos tener, que sea enriquecedor la parte posterior de debate.
Como reglas del juego, para que todo funcione bien, pues bueno, ya sabéis, micrófonos muteados. Quien tenga una pregunta, pues que por favor en el foro que nos lance la pregunta y al final nosotros iremos lanzando las preguntas a los ponentes. Sin más, presento a mis dos compañeros de Royap que organizan este evento de Academy. Vicente Sánchez es nuestro head de social media y PR en Royap Group. Y por otro lado tenemos a Pablo Pintado, que es nuestro manager de New Business en Levante Sur. Y además, pues bueno, el artífice de que podamos tener hoy a Carlos Fernández con nosotros. Pablo, como tú conoces bien a Carlos, en este caso, en vez de presentarle yo, prefiero que seas tú quien introduzca a Carlos y así que nuestra audiencia conozca mejor a nuestro ponente de hoy. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes también, buenas tardes a Portugal, que sé que tenemos amigos portugueses conectados. Y agradecer a Carlos una vez más, porque su agenda es más que complicada, que haya querido estar hoy con nosotros, porque para nosotros es un honor tener a alguien como él, alguien que ha marcado o ha creado historia en el mundo de la comunicación digital en España, empezando simplemente con su fase en la Policía Nacional, de la que luego espero que nos contará cosas muy interesantes, y evidentemente también en Iberdrola. Entonces, no solo por dónde empezar a presentarlo, solo de decir que es sobre todo una persona que siempre está abierta a colaborar y como que dice mucho de él, teniendo en cuenta, como os decía, lo complicado de su agenda y de sus obligaciones en su rol profesional, y que estamos muy contentos de tenerlo aquí. Muchos lo conoceréis como sabéis, creó la cuenta de Twitter de la Policía Nacional, convirtiéndola la que tenía más seguidores en el mundo. Y recientemente pues hemos visto un estudio de la consultora Epsilon donde coronaba a Iberdrola como la empresa del IBEX 35 que en el top a nivel de comunicación digital durante la crisis del COVID. Yo solo tengo un gracias, Carlos. Es difícil saber por dónde empezar a presentarte porque son tu currículum. Podríamos estar hora y media hablando de él. Y lo interesante es ti y escuchar tus opiniones y tus valoraciones. Un placer, Pablo. Yo creo que en el fondo la mejor presentación es que estoy ocupado y apasionado por lo digital, ¿no? Desde hace, bueno, pues mucho tiempo en la comunicación y desde hace unos 12 años en el ámbito digital y en redes sociales, ¿no? Volcado absolutamente, por suerte, bueno, 14 yo diría en lo digital, pero en redes sociales empecé en 2008, puede un poquito antes, lo que pasa es que públicamente en 2008, y simplemente estar absolutamente preparado para equivocarme, para aprender, para seguir evolucionando, ¿no? Para adaptarme constantemente y para disfrutar y conocer y charlar de algo que me apasiona, construir, crear, equivocarme, como decía, y aprender, pero está, aprender. Carlos, pues nada, reiterando las gracias que te ha dado tanto Gaby como Pablo como Diego. Y empezamos. Vamos a darle caña. Vamos a empezar hablando sobre la comunicación en periodos de crisis. Ahora estamos en una crisis que se nos escapa a todos, no hemos vivido nada parecido. Y bueno, pues muchas marcas a nivel comunicacional tienen la duda de seguir comunicando en redes sociales o no. Aquí mi punto de vista es que ahora más que nunca debemos de comunicar, ya que nos encontramos ante un usuario que está solo, que ha aumentado su consumo digital al estar enclaustrado en su casa. Y ahora sí que el papel de las marcas tiene que ser más que nunca un papel de acompañamiento, porque estoy bastante convencido que el usuario, cuando salgamos de todo esto, a las marcas pues les agradecerá que hayan estado con ellas en estos momentos. Queremos saber ahí tu punto de vista. ¿Cómo lo ves desde este punto de vista de marca? Pues por un lado, para que te hagas una idea, esta crisis me vino después de un momento muy importante para nuestra marca, que es el Día de la Mujer, porque es una gran apuesta nuestra, ¿no? Desde hace varios años. Y ahí también me hizo cambiar todo mi planteamiento para marzo-abril. Y bueno, yo creo que para todas las marcas se ha cambiado el marzo-abril-mayo. Hubo algunas que se resistieron al principio y que se hacían las autistas y que seguían, bueno, pues hablando de su libro, como quien dice, sin darse cuenta que el mundo estaba cambiando y que más que el mundo, las audiencias, las inquietudes y todo estaba cambiando y estábamos todos asustados, preocupados, pensando en otra cosa totalmente distinta. Yo creo que la comunicación de las marcas es muy importante
pero es cierto que no la comunicación comercial. Es decir, creo que en todo momento había que interrumpir la comunicación comercial, la comunicación económica, la institucional, la corporativa. Ha cambiado todo claramente, ¿no? Saber integrarse absolutamente en la realidad, en la social, en la adaptación, en el saber contar qué se está aportando, o, bueno, qué tienes que aportar o qué estás haciendo. Yo creo que es un momento clave, que ha sido un momento clave sobre todo para generar reputación, relación de marca con las personas, ese engagement, para decir, oye, ¿por qué es tan importante mi presencia en la sociedad, ¿no? Mi conexión contigo real, hasta dónde llega, y bueno, en el caso de Iberdrola ha sido enorme, como os podéis imaginar, porque sería inimaginable plantearnos toda esta crisis sin energía, ¿no? Pero luego también digo, oye, es momento de generar reputación y no de vender. Ya habrá tiempo, más adelante, la gente se acordará de, oye, esta marca que está tan cerca nuestra, la compro, ¿no? En el fondo. Y yo creo que es fundamental saber construir. Aquí también lo que hemos visto que bueno, muchas marcas sí que han dejado la comunicación en stand-by, bajo mi punto de vista pues, es un error, porque yo creo que, como dices tú, es un momento de comunicar, pero sí que también nos hemos encontrado un poco de sobresaturación de contenido. Todas las marcas han querido, pues eso, comunicar, cambiar el tono o adherirse a nuevos formatos como puedan ser pues, toda la parte de Instagram Live a partir de las 8 de la tarde, y yo creo que ya estamos todos un poco saturados pues, de tener este tipo de contenidos. ¿Cómo consideras que las marcas tienen que generar ese contenido diferenciador y realmente de alguna forma pues, impactante para el usuario ante esta etapa de saturación de contenido? La verdad es que yo creo que estamos sufriendo todos esa saturación de contenido en tiempos normales, ¿vale? Es decir, podría poneros muchísimos ejemplos, ¿vale? De forma habitual tenemos una saturación enorme. El propio Día de la Mujer, de repente hay 2.000 marcas que el resto del año no tienen ningún otro compromiso más que celebrarlo, ¿no? O el Día Mundial del Medio Ambiente, es otro ejemplo. Y hay un contenido realmente, absolutamente, llega a ser exagerado, porque la atención es muy limitada. La capacidad de generar contenido y de compartirlo gratis puede ser enorme, pero la capacidad de la atención de la gente, la audiencia, es limitada y su atención mucho más, ¿no? Entonces es mucho más difícil. Y luego también, por otro lado, nos está pasando a todos, es algo yo creo que es evidente, que ese contenido tiene que ser muy oportuno. Como tú bien dices, tiene que ser diferenciador, tiene que llegar, pero también estoy viendo a mucha gente que está haciendo comunicación el 2 de mayo de lo que tenía que haber contado el 20 de marzo. Y parece que no, pero no tiene ningún sentido el 2 de mayo querer contar cosas y decir, oye, estamos muy implicados en esta crisis. Oye, ¿no me lo has podido contar el 20 de marzo? Yo creo que el 14 de marzo fue el estado de alarma, pero el 12 de marzo, el 11 de marzo ya estábamos todos preocupadísimos, confinados. Yo ya más o menos estaba confinado y me daba cuenta de que era algo absolutamente loco, el no cambiar absolutamente la comunicación y el no saber conectar, bueno, a través de canales que son inmediatos, bueno, no exigen una calidad ni gráfica ni de contenido absolutamente exagerada, sino mucho más auténtica, ¿no? Y el móvil lo permite también, y yo creo que el ser oportuno, ser sincero, saber conectar con la gente, o olvidarse de uno mismo y saber adaptarse a esa realidad es fundamental. Y luego lo que tú dices, el problema es que si vas a contar lo mismo que han contado otros 200, ¿vale? Y encima lo han contado un mes antes, igual te lo puedes ahorrar. Después de la última crisis económica que vivimos, la crisis del ladrillo, sí que también las reglas en el mundo de la comunicación y las redes sociales cambiaron, ya que de alguna forma les exigíamos pasar del branding al performance, pasar del emocionar a poder rentabilizar. Sí que es cierto que con esta nueva crisis los estándares son completamente diferentes. Sí que vemos que lo que sí que nos piden los usuarios es más branding, menos ventas, como tú decías antes. ¿Cuál crees que son los sectores que más se van a ver beneficiados de esta peculiar crisis? Que, bueno, que como decía antes, se nos escapa a todos. ¿Crees que ahora es el momento de las redes sociales en el mundo de la comunicación? Hay muchos estudios que dicen que van a ser pues, los sectores más beneficiados de alguna forma, o las inversiones van a tirar por ahí pues, cuando vuelva la supuesta normalidad. Yo creo que ya lo son. O sea, de hecho, el gran problema que hay es que cada vez nos cuesta más creer que la gente va al kiosco en pleno confinamiento a comprarse un periódico, ¿no? Hombre, la gran ventaja que hay es que, por ejemplo, periódicos locales, regionales, ¿vale? Tienen una gran capacidad y gran capilaridad, ¿vale? Pero, por ejemplo, en grandes ciudades como Madrid, en las cuales la gente no va a bajar al kiosco porque no se va a hablar de algo que le afecte directamente a él, yo creo que es evidente que hay una gran oportunidad, pero a la vez decir, oye, quizás hay que pasar y saber asumir
esa evidente oportunidad que representa para el canal digital. Hay otro problema y es que las webs digitales de los medios están batiendo récords de audiencia, pero están desplomados en publicidad. Resulta que hay muchas campañas, hay muchísimas marcas que no hacen branding, no hacen reputación y simplemente deciden hacer, oye, producto. ¿Vale? Y os podría poner muchísimos ejemplos. Veréis que hace mucho que no veis un anuncio de un coche, un anuncio de un montón de cosas, ¿no? Porque no tiene sentido. Dicen, oye, no lo van a comprar y hasta va a sonar raro y no quiero estar pues vinculadas a noticias muy desagradables, de muertes, de todo negativo, ¿vale? Entonces, todos se retiran, todos los anunciantes, hay un récord absoluto porque estamos confinados y todo el mundo consume, ¿no? Pero es cierto que se ha ido el boom absoluto de determinadas redes sociales de pasar horas y horas mirando tonterías, entre comillas, en los cuales poder olvidarnos, el poder relajarnos, el poder disfrutar, y es muy importante el poder disfrutar de toda esta parte, ¿no? Yo creo que es una oportunidad que nos hemos encontrado todas las marcas, pero es un cambio de canales y tenemos que tener bien claro que esa oportunidad, no por tener un canal, tenemos una audiencia y tenemos una oportunidad constante de conectar con la gente. Tenemos que evitar ser pesados y saber gestionar bien esa oportunidad de comunicación tan evidente, de conexión con nuestra audiencia, de generar marca y en un futuro, como no, de generar venta. El generar venta yo creo que, por supuesto, igual dentro de 3 meses, pero de momento ahora, pues nos gusta, ¿no? Todo el mundo estaba preocupado con si va a poder salir a la calle a 1 hora o solamente 1 hora, ¿no? Son nuevas necesidades absolutamente desconocidas por nuestras sociedades, ¿no? Yo casi me atrevo a decir por la especie humana. Nadie estábamos acostumbrados a ir con mascarillas, con guantes, y hoy tienes 1 hora y unas limitaciones brutales, ¿no? Incluso en esta playa vas a tener un rincón que te vamos a dejar y que solamente puedes ir ahí con tus guantes, con una serie de normas higiénicas que si nos lo llegan a decir hace 5 meses nos hubiéramos reído, hubiéramos pensado que es imposible, que es el guión de una película, una pesadilla. Es así. Bueno, hay un poco sobre lo que ha sido la transición del branding a las ventas. ¿Cuál van a ser un poco los grandes retos de las marcas cuando todo esto pase? ¿Todo es temporal? Sí que la economía o esos objetivos más enfocados a ventas han quedado un poco en un segundo plano, pero las marcas sí que tienen claro que todo esto tiene que continuar, que tenemos que salir de esta y que tenemos que volver a la supuesta normalidad. ¿Cómo va a ser esa transición? Hombre, yo creo que esa transición va a ser en el fondo la reorientación, por un lado, de los presupuestos, que es inevitable, ¿vale? Pero yo creo mucho en la ponderación. Creo que llega el momento de asumir que igual que es el teletrabajo y que la transformación digital, llevamos hablando constantemente en los últimos 3 años, 4 años, todo el día, transformación digital, bueno, pues yo me atrevería a decir que es más, desde hace 6 años de transformación digital y ha llegado el momento de que esta se demuestra, se siente hasta límites insospechados, ¿no? Yo os podría decir, oye, ha cambiado en el cual antes solamente algunos modernitos de la empresa utilizábamos Slack o Trello, de repente hay 200, todo el mundo te dicen, oye, ¿qué herramienta colaborativa quieres tener, ¿no? De videoconferencia? Y es algo inimaginable hace un tiempo. Está cambiando absolutamente también nuestras comunicaciones, nuestra forma de comunicar, y también está cambiando, pues oye, va evolucionando de forma muy, muy rápida, y todo aquello que demuestre tener un gran resultado, y no solamente hablo del económico, de la conversión, sino también de decir, oye, pues resulta que es eficiente, es eficaz, ¿vale? El tiempo de la gente también, pues acaba siendo muy importante. Estamos probando poco a poco todos, y luego también en códigos de lenguaje. Resulta que, por un lado, no había tiempo para bromas en el 20 de marzo, ¿vale? Y que la gente desató todo tipo de bromas a través del WhatsApp, ¿no? Pero está claro que todo ese lenguaje de las personas, ahora que, bueno, somos un poco más pesimistas y somos las empresas, las marcas, las que tenemos que transmitir optimismo, ¿vale? También queremos transmitir a la gente normalidad, el gastar, bueno, nueva normalidad, no nos vamos a engañar, esa nueva normalidad queremos que sea lo más normal, entre comillas, valga la redundancia, ¿no? Y luego también queremos, pues, acostumbrarnos a canales y a lenguajes. Tenemos un canal que nos preocupa mucho a las empresas, que es el dark social, que llamamos nosotros, que es el WhatsApp, el Telegram, el que no es rastreable y el que no es fácilmente integrable por nuestra estrategia porque la gente considera que es muy invasivo, ¿no? Entonces tenemos que estar a un lado, pero también tenemos que tener muy claro que toda esa oportunidad tenemos que saberla gestionar y saber adaptarnos a cada momento sin anticiparnos, ¿no? Y bueno, pues si nos anticipamos y somos demasiado rápidos, pues
la gente puede llegar a pensar que le vacilas. Hoy he visto un anuncio de gente que hablaba de viajes y la respuesta a ese tuit de agencia de viajes ha sido terrible, ¿no? Pues la gente que se le estaba choteando, ¿no? No es el momento. Bueno, pues hemos empezado hablando sobre comunicación en periodo de crisis y evidentemente, como tú ya has ido introduciendo, hay una parte de riesgos comunicativos en este tipo de periodos. Además, yo creo que es un tema de actualidad. Pablo, te doy paso. Sí, gracias Vicente, gracias Carlos. Sí, es un tema muy interesante y no solo circunscrito al COVID, Carlos, sino por toda tu trayectoria en la policía, en Iberdrola y antes de la propia policía. ¿Qué riesgos comunicativos o qué debo comunicar o cómo debemos comunicarlo como marca y hasta dónde debemos llegar? Un poco, ¿cuál es tu experiencia? Digo, no solo en este tema, sino en toda tu experiencia y trayectoria de diferentes casos que nos puedas contar o compartir. Hombre, yo creo que, por un lado, tenemos que atrevernos, ¿vale? Y porque no podemos estarnos quietos, no podemos jugar a quedarnos estancados, que es lo que nos gusta mucho. Es decir, el ser humano tiene aversión al riesgo por naturaleza. No son las grandes organizaciones. Es decir, el problema es que las grandes organizaciones, instituciones y demás, es conservador por naturaleza porque dice, oye, considero que ¿para qué me voy a equivocar?, ¿no? Y yo creo que esos tiempos está claro que han cambiado absolutamente y que hay que ser ágil, ser capaz de diagnosticar o de detectar la situación y adaptarse a ella. El gran riesgo que hay es quedarse quieto. Quedarse quieto, bueno, pues como os contaba, gente que se queda quieta en comunicación y que no arriesga y que luego llega un mes tarde, lo que va a hacer lo mismo que han hecho otros hace un mes y el resultado va a ser 20 veces menor, y encima no va a tener valoración. Es el mayor de los riesgos. Y luego, por otro lado, el parecer autista, como os decía, el decir, oye, no te enteras de que cambia absolutamente la sociedad, el mostrarte insensible, el no mostrarte cercano, no mostrarte humano, ¿no? Parecer un robot y tú seguir hablando, pues oye, si eres un banco de hipotecas o si eres un banco de confía en nosotros sin contar de todo lo que estamos aportando y apoyando y tenemos el mismo problema, estamos absolutamente integrados y conectados contigo, es muy, muy difícil. Yo creo que poco a poco las entidades, bueno, pues están ganando las marcas con un propósito absolutamente y que muestren también su propósito, su integración, ¿vale? Su compromiso, ¿vale? Es algo que nosotros hablamos mucho de compromiso y el compromiso de una empresa, de las personas que lo forman, ¿no? Y luego su capacidad de adaptación, de conexión, ¿no? Y implica muchas veces el hablar de otras cosas que no les gusta a las entidades, ¿no? A las empresas. Y es olvidar cuestiones muy básicas y mucho más bonitas, que es el producto en sí mismo. Oye, mira qué bonito es mi producto, mira qué buena es mi cuenta de resultados. Y es el centrarse en temas, en generar esa relación de confianza. Yo creo que es muy importante establecer una relación de confianza entre marcas y personas, ¿vale? Y teniendo en cuenta que las marcas hay personas también, ¿no? Esa relación de confianza implica también la honestidad, ¿vale? Y la honestidad y evitar la avaricia, perdóname. No, digo que tú hablas un poco de los riesgos de quedarte quieto. ¿Cuáles son los riesgos de sobreinformar a tu audiencia? Yo creo que tenemos un enorme problema de infoxicación. Lo hemos tenido oye, está clarísimo que los newsletters lo hemos matado entre todos, ¿vale? Lo hemos matado los profesionales por pesados. Las marcas somos muy pesados con las newsletters. Hemos conseguido y luego saturamos canales. Yo tengo un problema enorme con los canales digitales. Los tengo absolutamente saturados todos. Tengo muchísimos grupos de WhatsApp, tengo WhatsApp de todo tipo y no me da tiempo a seguir viendo todos a la vez, ¿no? Es una pesadilla que tenemos. Yo diría que las entidades, los SMS, es publicidad o una forma de integración en las compañías muy invasiva, ¿no? Es decir, oye, quiero saludarte vía SMS, quiero saludarte vía WhatsApp. Yo creo que las personas consideramos canales muy, muy invasivos y nosotros confiamos en el automático de spam de cada correo que te envía directamente el spam, ¿no? Creo que si las empresas supiéramos aportar valor en las comunicaciones, evitaríamos que nos enviaran el spam, ¿no? Y tenemos el gatillo demasiado fácil de enviar constantemente cosas que no son relevantes. Creemos que queremos estar en contacto perenne para dar ofertas y el problema es que como todo ese soporte es gratuito, es decir, antes hacer un mailing te salía un dinero,
¿vale? Y asumías diciendo, oye, ¿hasta dónde me compensa enviar 100.000 sobres con una carta, ¿vale? Ahora el problema es que envíes 1.000.000 cada 15 días o cada semana y es gratis, ¿no? Y la gente dice, bueno, simplemente voy a pagar una serie de costes tecnológicos que puedo asumir absolutamente, pero yo también te digo, es inútil y solamente desgasta tu marca, tu relación con tu cliente potencial, ¿vale? Con tu audiencia, y creo que en el fondo es un error para todos, ¿no? No va a ganar a lo mejor a corto plazo, pero no en el medio y largo plazo. Sí, de hecho, es un tema, lo tenía aquí para preguntarte ahora precisamente sobre esas palabras, ¿no? Sobre la infoxicación, pero como lo hemos tocado, y tú habrás vivido mis situaciones, Carlos, también relacionado con esto, ¿cómo evitar o legislar o controlar los bulos, las fake news? O sea, y no luchar y no entrar en clashing con la libertad de expresión. Y más en situaciones como, por ejemplo, ahora en el COVID. ¿Cómo ves tú eso? Pues yo llevo mucho tiempo hablando de bulos y de fake news, ¿vale? Y paradójicamente la infoxicación, existe un problema muy básico que es, oye, saturación absoluta, ¿vale? De mensajes. Entonces ya fuera. Pero otro es el mensaje sesgado, la realidad sesgada, que siempre ha existido, pero el problema es que siempre confiábamos en fuentes profesionales. El problema que tenemos es, por un lado, la información, ¿vale? Que sea sesgada y que es muy fácil de compartir, ¿vale? Información que desgraciadamente uno quiere leer y quiere creerse. Es el gran problema que hay ahora mismo, ¿no? Hemos vivido en las primeras semanas de la COVID-19 y tenemos que recordar que hemos escuchado muchísimos audios de supuestos médicos o supuestas médicas que de forma extraoficial te contaban su visión y eran como si fuera la verdad absoluta, ¿no? Pero luego de forma ideológica también. Es un problema en absoluto, pero requiere la educación de la gente en primer lugar, educarle en un espíritu crítico, ¿vale? El desconfianza racional, yo siempre hablo, es fundamental, ¿vale? Y luego implica, por un lado, la gestión por parte de profesionales es fundamental, creer a profesionales, bien instituciones oficiales, bien fuentes en las cuales hay unos medios profesionales detrás, ¿no? Y luego verificadores. Y verificadores implica lo más oficiales o lo más profesionales posible, ¿vale? Tenemos el ejemplo de que, oye, yo creo que la agencia EFE en España, por ejemplo, puede tomar ese rol, o la FAPE, ¿no? La Federación de Asociación de Periodistas de España también podría generar, oye, una serie, igual que Wikipedia al final, tiene serie de editores, la profesionalización de esas tareas creo que es fundamental. Profesionales de la comunicación, bueno, la responsabilidad también creo fundamental, ¿no? Pero el criterio profesional lo considero absolutamente básico y el enseñar a la gente el espíritu crítico, es decir, oye, qué casualidad que te creas siempre algo en el cual tú tienes cierta ideologización, ¿vale? En un sentido o en otro. Bueno, yo siempre hablo de que las redes sociales, paradójicamente, le llaman sociales, pero son muy egocéntricas y que lejos de abrirte conocimientos y abrirte los ojos, te los cierra, ¿vale? Porque genera círculos concéntricos muy cerrados en los cuales vas a ver solamente tu opinión, gente de tu opinión, ¿vale? Que va a reforzar tu pensamiento y no va a abrirte los ojos. Es algo que estamos viviendo mucho. No hace mucho, hace un par de años ya preocupaba mucho a la Unión Europea las fake news en temas de política. Vemos, no es nada casual que las redes sociales y las herramientas y canales colaborativos, ¿vale? Yo le llamo herramientas grupales, yo WhatsApp no lo considero social, pero sí grupal, facilita mucho la expresión de mensajes de todo tipo, ¿vale? Por un lado, los mensajes de odio, que es algo que nos preocupa a todos, pero también por otro lado, pues determinadas visiones, rápida dispersión o distribución, la viralización que llamamos, pero es inevitable también hablar y decir, oye, es toda esta información que tiene de cierto, cómo se contrarresta, cómo se para, cómo se mide y cómo se para. Y es muy, muy difícil, ¿no? Estáis viendo medidas que toma WhatsApp para intentar frenar porque es consciente de que sus grupos son el canal más rápido para difundir este tipo de contenidos, ¿vale? Insisto, muy sesgados, siempre muy interesados y, bueno, militantes, muy militantes y militantes también en temas de salud, ¿no? En el cual estamos viendo que hay gente que se emperra en alarmar o en decir que no pasa nada, dependiendo de sus creencias, de a quién quiere defender y demás, ¿no? Y yo creo que es un reto que la Unión Europea había tomado, pues porque vimos extremismos políticos que, insisto, no son casuales, la polarización de opiniones la fomenta o la facilita mucho más las redes sociales, ¿no? Y yo creo que la Unión Europea le preocupó y es un tema que
con todo el tema, desgraciadamente, de esta pandemia, se va a volver a poner bueno, estáis viendo que las redes sociales, el propio Twitter ha dicho, hoy vamos a parar cualquier información que veamos que no está debidamente legitimada o acreditada, ¿no? ¿Por qué están haciendo la autorregulación? Facebook, Twitter, todos los demás, porque temen la regulación mucho más restrictiva en cuanto a la distribución de contenido. Carlos, tú hablabas de tema de educación y de esa desconfianza racional. Bajo mi punto de vista, yo creo que de todas formas, también el tema de ese tipo de perfil, ese tipo de educación que comentas, no deja de ser un poco elitista, porque sí que hemos podido ver cómo lo que ocurre en redes sociales, a lo mejor una red tan colaborativa, tan comunicativa con Twitter, no se acerca mucho a lo que es la realidad. Ejemplos hay muchos, por ejemplo, pues mismamente lo que pasó en Estados Unidos con la llegada de Trump al poder, con esa política súper agresiva de Steve Bannon en redes sociales, y que realmente pues está calando bastante fuerte, a lo mejor en ese ciudadano de clase media-baja que tiene derecho de voto exactamente igual pues, que una persona que tiene estudios y que sí que es más capaz pues, de poder ser impactado por ese bulo o por esa noticia falsa, pues que a lo mejor una persona pues, que tenga ciertos estudios, idiomas, educación, etcétera. ¿Cómo realmente podemos de alguna forma parar todo este tipo de noticias y bulos pues, que están afectando de forma trascendental pues, en movimientos sociales pues, como puedan ser la llegada de los ultranacionalismos al poder, pues, tanto en Europa como en Estados Unidos? Yo creo que la regulación supranacional es muy importante, ¿vale? Por eso, insisto, las plataformas están autorregulándose porque temen absolutamente la regulación nacional o supranacional que sea mucho más restrictiva, ¿no? Y luego también, hombre, insisto, los verificadores absolutamente neutros, ¿vale? Y también, insisto, el tratar de impedir que los algoritmos, ¿vale? Que es el algoritmo el que acaba construyendo toda esta realidad paralela, no es el algoritmo cronológico, sino el de relevancia. El de relevancia siempre va a premiar lo más bárbaro o lo peor, ¿vale? Y ese algoritmo igual tiene que dejar de premiar al me gusta o a las reacciones, ¿vale? Hay una cosa muy graciosa y es que los propios partidarios, bueno, la gente de Podemos pidió a sus partidarios, por favor, dejad de comentar cosas de Vox, que lo único que hacéis es estáis primando su algoritmo y le estáis dando mucha más relevancia. Efectivamente, obviamente siempre, en el mundo de la comunicación siempre pasaba, ¿no? Si alguien decía una declaración, por muy bárbara que fuera, nadie le respondía, se quedaba ahí. Si tú te pones a desmentir o a dar realce a esa declaración, solamente le vas a dar mucha más visibilidad, ¿no? Es el efecto Streisand que se multiplica con el algoritmo, ¿no? Y el algoritmo, pues, no está sesgado por ningún humano, sino simplemente está sesgado para asegurarse de que va a haber mucha más conversación, va a generar mucho más rentabilidad, ¿no? Bueno, vamos a darle un poquito de aire al webinar, vamos a pasar de terminología de crisis. Y bueno, pues si por algo es conocido Carlos Fernández es por su gran papel a nivel comunicacional en la policía. Y bueno, pues quería que nos contases un poco cómo fue tu primer día y cómo en una institución pues, con un lenguaje tan predeterminado pues pudiste realmente aportar ese tono coloquial sin caer a vulgaridad. Porque sí que, bueno, pues la gente que estamos en el mundo de la comunicación, sí que hemos visto un poco la evolución del community management, un community management que ha pasado de ser la voz de la marca, pues acercarnos realmente a lo que piensan o a lo que demandan los usuarios. Y la policía sí que fue pues uno de los pioneros en cambiar ese tono de comunicación, en cambiar ese tono más corporativo, en llegar a la audiencia con un tono más coloquial. Y bueno, pues eso vosotros a nivel de eficacia, lo que comentaba Pablo, pues eres una de las cuentas del mundo de la policía más seguidas a nivel mundial. ¿Cómo fue ese primer día? ¿Cómo era también el día a día de, en plan, bueno, voy a intentar ser gracioso, voy a intentar ser diferente sin caer en la vulgaridad? Tú piensas que en 2006 visito la sede de YouTube para decirles que mi jefe me ha pedido que cree un canal en YouTube de la policía, ¿vale? Paradójicamente ese canal no verá la luz hasta 2010. Fijaos el tiempo que pasa.
No es 2006, es 2007, cuando visito la sede de Google en España, ¿vale? Que, por cierto, la persona entonces eran 2 personas y la persona ahora mismo creo que es directora europea de Netflix. Fijaos lo que yo vi lo que cambia, ¿no? Y en 2007 yo me acuerdo absolutamente de todo esto que pasa. Ponemos en marcha YouTube y pongo en marcha el 20 de la Policía y la Guardia Civil, el Plan Contigo, una página que la verdad es que batió muchos récords en toda Europa y fue la envidia de toda Europa, porque fue un programa fantástico, ¿no? Tuvo un éxito increíble en 20 y fue, pues yo creo que llegó casi a los 100.000 usuarios el Plan Contigo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que lo gestionaba yo. Y de ahí yo ya había creado bueno, era usuario personal de Twitter, le había mucho sentido, me gustaba mucho porque soy periodista y entonces lo que hice fue en 2009 crear una página de la policía en Twitter. La verdad es que lo hice pensando, temiendo que lo cogiera un fan, ¿vale? El usuario de Policía Nacional, que luego posteriormente lo cambié a @policía, pero también cogí el de Policía Nacional en Facebook, pero allí me di cuenta que era una locura. Y eso lo cogí en 2008 y me puse a poner cosas, pero era una locura, ¿no? Fans, la verdad es que era caótico entonces las redes sociales. ¿Qué hice? Pues, hombre, básicamente pude ponerme a hablar con ellos de muchas cosas, ¿no? Con la gente de la policía, pero me miraban como si estuviera hablando en chino y daba exactamente igual. El día que la Moncloa sacó su perfil en Twitter, ya cambió, ¿vale? Ya les dio aún más miedo, ¿no? Si en marzo veían con desconfianza y con poco interés porque creían que no tenía tirón, en julio, cuando alcanzamos lo que alcanzamos, que fue básicamente, se pone en marcha el de Moncloa y el de partidos políticos, entonces ya dicen, cuidado, ¿vale? A ver qué haces. Y luego, posteriormente, algo muy gracioso es que poco a poco no mostraban ningún interés hasta que y fui cambiando de una comunicación muy institucional, muy básica, muy ruda, ¿no? Muy, podemos decir, hasta cutre. Luego la convertí en algo más social, pero estaba en el fondo cabreado porque yo creía que hacemos un gran servicio social, pero nos ignoraba. En el fondo la gente nos ignoraba, entonces decidí subir el tono a la comunicación poco a poco, ¿no? El 1 de enero de 2013 empecé subiendo el tono diciendo, pues hombre, que ayer alguno con las copillas, o sea, con la euforia se tomó una copia además y se hizo fotos en que le van a perjudicar en su huella digital y que lo borrara. Y entonces poco a poco empecé a subir el tono, empecé a hablar de los hipsters y entonces la gente lo flipó absolutamente, porque imagínate en febrero de 2013 la policía hablando de hipsters, ¿vale? Y cada día iba subiendo un escalón, el escalón de la atención, ¿no? La gente, todo el mundo creía que era una cuenta fake. En 2014 consigo el cambio de nombre, yo creo, o a finales de 2013, el cambio de nombre y la verificación, y todo el mundo decía que era una cuenta fake, absolutamente, ¿no? Porque constantemente sorprendía que era el gran objetivo. Y se generó una gran audiencia que era el objetivo, ¿vale? Para luego, yo siempre decía, oye, voy a alimentar esta audiencia para luego poder transmitirte mis mensajes, mi comunicación. Esa relación de confianza entre la marca y las personas tan difícil de lograr, ¿no? Y la gente esperaba los contenidos cada noche diciendo, a ver, esta noche qué contenido ponen, ¿no? ¿Qué consejo, qué me va a sorprender? Y a la verdad es que era un reto brutal de sorprender a la gente, un esfuerzo de imaginación brutal. Y luego de jugar con fuego, ¿no? A ver, algún día te vas a quemar. Y algún día me quemé, claro está. Pero también es cierto que conseguimos cosas increíbles, ¿no? Generar una audiencia y una comunidad. Es decir, esa comunidad, digo porque nos aportaban contenido ellos. Cuando les pedíamos buscar a gente a través de redes sociales aparecían varios objetivos. O sea, una gozada maravillosa, ¿no? Y la verdad es que esa audiencia que, como os digo, tenía un engagement brutal y una implicación en el offline también, se generó una comunidad y algo increíble. Fuimos, bueno, yo creo que sigue siendo la policía más seguida del mundo, ¿vale? Por delante del FBI. La verdad es que luego una utilidad, una conversión difícil de explicar, aparte de ser muy reconocida en todo el mundo. Premios, nos pedían instituciones, nos pedían manuales, nos pedían de todo, ¿vale? Y la verdad es que fue un proyecto en el cual considero a mi absoluto hijo y disfruté muchísimo. Y en el fondo, tanto que procuro no mirarlo, porque si no me perjudicaría. Pero no, la siguiente pregunta era un poco si ese cambio de tono fue una ocurrencia tuya o de tu equipo, una necesidad que te plantearon. Según lo que estás contando, creo que fue un acto de valentía, ¿no? No, si se pregunta,
en la policía, como muchas grandes empresas, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Yo siempre decía que si tú quieres echar abajo un proyecto innovador, crea un comité. No hay nada mejor que crear un comité en un ministerio, ¿vale? O en una gran empresa para decir, absolutamente fuera de innovación, problemas, no saldrá adelante, habrá problemas. Creo que también uno de los grandes éxitos que tuvo los canales sociales de la policía es su efecto viralizador. Uno de los grandes retos de las marcas es, de alguna forma, llegar a lo viral, es trascender de lo digital al offline. Y muchas de las marcas, pues, bueno, pues siempre a la hora de plantearte un brief, pues te ponen mucho dinero encima de la mesa y bueno, te marcan como objetivo, quiero ser viral. Mi punto de vista es que la viralidad nunca se compra, la viralidad ocurre. Porque si nos prestamos atención a los movimientos virales que han acontecido pues, en los últimos años, o pues, todos los retos que se han generado, pues son retos que a lo mejor han aparecido en un instituto de Estados Unidos, que quién iba a decir que eso se iba a convertir en viral. ¿Cuál es tu punto de vista como referente en la generación de contenidos virales? Hombre, para mí la parte más importante es que es, por un lado, que tú dices, no se compra sino surge, ¿vale? Y luego lo viral tiene que ser rentable también, ¿no? Yo siempre digo que tiene que ser rentable y pongo un ejemplo de viralidad rentable que es Rua Vieja y todos nos acordamos de su campaña, ¿vale? Y hay otra viralidad que podría deciros de marcas que ha sido viral y no es nada rentable, no se demuestra la rentabilidad, por lo tanto lo voy a hacer y si en cambio, pues os acordáis de Más Enfurecida y otro tipo de perfiles que tienen una viralidad enorme, pero no les vale esa viralidad, ¿para qué les vale? Para su ego, para nada más, ¿vale? Y en el fondo yo digo, oye, pues yo creo que es fundamental el que tenga un objetivo, ¿no? El generar una comunidad, el generar audiencia, ¿para qué? Tiene que haber al final un fin, un resultado, ¿vale? Reputacional es fundamental para mí, por supuesto, pero también tiene que haber oye, ponte unos objetivos y con qué sentido tiene, ¿no? Ser humorista gratis me parece un error increíble, ¿no? Y pongo el ejemplo de Masa Enfurecida, pues porque luego se crearon 100 filiales de Masa Enfurecida y no sacó dinero ninguno. Y muchas veces cuando intentas ser viral, yo creo que el usuario es lo suficientemente adulto a nivel digital pues para interpretar que hay una marca por detrás o que hay una fuerte inversión económica por detrás. La gente yo creo que no se la cuela fácilmente y la gente es lo suficientemente adulta pues para poder determinar lo que es viral, lo que no es viral y lo que le gusta, lo que no le gusta. La gente además, es inevitable que la gente eduque el paladar, ¿vale? Es decir, ya no entra en el clickbaiting tan fácilmente como entraban hace 5 años, ¿vale? Y luego, en el fondo, pues lo que valía hace 5 años en muchos contenidos ya no va a valer, ¿no? Evolucionamos mucho más rápido que la gente y es el problema de lo digital, porque es una gozada, tú de repente logras una fórmula que triunfa, pero que tiene fecha de caducidad. Todos sabemos que lo digital, lo viral, el éxito y el fracaso son muy fugaces. Y bueno, y tu paso por la policía te llevó a Iberdrola. Y bueno, Pablo, te doy paso un poco pues para que puedas introducir puntos de discusión sobre la aventura de Carlos en el mundo de la ecología y de Iberdrola. Bueno, no sé si preguntar, Carlos, o que nos cuentes tú mejor, porque hay tantas preguntas y seguro que serán tantas cosas diferentes a tu paso por la policía. Nosotros queríamos preguntarte por algo que sé que abanderas personalmente, como también lo hace y mucho Iberdrola, por el tema cambio climático, pero no sé si antes te gustaría apuntarnos alguna gran diferencia respecto a tu experiencia en la policía y tu llegada a Iberdrola, ¿no? Hombre, la verdad es que hay una gran diferencia y es que en la policía se suponía que ya teníamos una fuerte conexión con la sociedad en general, ¿vale? La policía española con la sociedad española tiene una gran conexión y es relativamente... hay un consenso, yo creo, pero necesitábamos su atención y en cambio necesitábamos la reputación y la atención con la gente más joven para transmitirle determinadas, un programa de asesoramiento, de información, de prevención en seguridad, ¿no? Y conectar con ellos. Y eso era difícil. Y en cambio en Iberdrola pues es más bien lo contrario, es decir, que tenemos que llegar primero a los mayores, ya luego los más pequeños es secundario o es un camino más para llegar a los mayores, pero siempre son mayores de 25 o 30 años los que
mi público objetivo, ¿no? Y que es mucho más difícil, pues sí, marcas comerciales son mucho más pequeñas que marcas que no son comerciales, pues como el Real Madrid, como un montón de ellas. La policía es una de ellas que es mucho más fácil, entre comillas, llegar a la gente y luego llegar bien, ¿no? En las empresas tenemos más objetivos comerciales, es decir, no solamente es que nos conozcan, sino también conquistar a la gente, ¿no? Conectar con ellos, establecer esa relación de confianza de la que hablábamos antes y ya luego convertir, es decir, estoy dispuesto a seguirte, estoy dispuesto a contratar tus servicios y conectar con ellos, ¿no? Y mostrar algo de lo que yo vengo hablando mucho tiempo y es el posicionamiento de la empresa. Yo creo que tengo la suerte de que el posicionamiento de mi empresa es muy positivo, ¿vale? Muy social y me permite conectar con la gente, ¿no? Y entonces, sobre todo a través de las redes sociales, es el gran canal para conectar con la gente y es el gran canal para mostrar, pues, cuestiones sociales o nuestro posicionamiento social. El cambio climático que decía Pablo, que ahora hablaremos más de él, pero también hay otras cosas como es nuestra apuesta por la mujer y a través del patrocinio de deporte de la mujer nada más, ¿no? Desde 2016. Podría deciros también, oye, el posicionamiento verde es clave, el posicionamiento también de innovación, de renovables, ¿vale? El coche eléctrico y luego los ODS, pues es una apuesta muy firme y que me da mucho recorrido, muchas opciones de contenidos y de acciones a hacer para conectar siempre con la audiencia, ¿eh? Es decir, yo el contenido como tal, llega el momento que tenemos que valorarlo un poco y mucho más en las acciones que me asegure que hay una audiencia detrás, que hay un engagement, que hay un retorno, ¿no? Y que merece la pena esa comunicación, que es inteligente y adaptada al canal, a la oportunidad, a la marca, ¿no? A la audiencia, a los objetivos de la marca. Es simple y complicado, pero yo creo que soy un privilegiado. Carlos, en un momento también de saturación de lo social y del cambio climático y como todas las empresas se están abrazando a estos dos términos, ¿qué herramientas utilizas tú, pues, para poder diferenciarte respecto a la competencia o para poder destacar respecto a esta sobreinformación de esta parte más social, de este cambio climático, de cómo hacer las cosas bien? Hombre, yo sobre todo creo que la oportunidad, ¿vale? El ser oportuno, el arriesgar, ¿vale? El ser cercano y sincero, el ser honesto. Y luego, insisto, yo tengo una suerte que la petrolera no la tiene, ¿no? Y es decir, ya adiós el fósil, por un lado. Luego, por otro lado, yo tengo la oportunidad de mi presencia social, que la notoriedad, hay mucha gente que necesita el awareness y mi awareness de la marca ya lo conocen, es simplemente la reputación o el posicionamiento, ¿no? Y yo creo que eso en el fondo son oportunidades, pero luego también el saber arriesgar, saber que me guste o no, voy a tener que currarme esa relación de confianza con el usuario, con la audiencia, no es nada fácil, ¿no? Y hay que asumirlo. Es bastante más incómodo, bastante más arriesgado de lo que parece. Quizá el riesgo era mucho más complicado que hace, pues, 6 años, cuando te enfrentaste a la policía, donde realmente ese riesgo estaba realmente por descubrir, donde tú, pues, pasaste de un tono más corporativo a un tono más gamberro, y ahora esa sobresaturación de gamberrismo. Absolutamente. Si es en el fondo, sobre todo el problema que hay es que yo siempre decía que el contenido bueno triunfaba. En 2014 yo hablaba de que el contenido es el rey y ahora solamente digo que como mucho es el príncipe, ¿no? Que el contenido es el camino, pero que no es suficiente. ¿Por qué? Porque en el fondo hay que buscar audiencia, hay que encontrar la audiencia y su atención, que es muy difícil, ¿no? Y conquistar a alguien no se hace a través de un mero push, un mero impacto, lo que requiere muchos más, ¿no? Y esa relación de confianza es muy difícil porque todos los demás, pues, poco a poco van aprendiendo. Yo creo que esta nueva situación, COVID, redes sociales y demás, pues va a decir, oye, tienes que distinguirte, tienes que saber conectar, tienes que saber escuchar a la gente, qué es lo que interesa, qué es lo que le gusta, ¿vale? ¿Cuál es tu oportunidad? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Vale? ¿Hasta dónde puedes llegar a adaptarte? ¿No? Porque yo no os estoy pidiendo a la gente, a las marcas, oye, habla muy chabacano, no. Simplemente que seas capaz de integrarte, que seas capaz de detectar que estás en un entorno distinto y que sepas forzar, ¿no? A nivel cambio climático, Carlos, hablabas antes de canales. ¿Cuáles son los más efectivos para vosotros en Iberdrola? Y hablando de métricas, ¿qué utilizáis? ¿Os apalancáis más en el engagement o en la impresión, en el alcance para vuestro mensaje, vuestra misión respecto al cambio climático? Vale, yo desgraciadamente las impresiones no me valen de casi nada, porque en el fondo digo, oye, he podido llegar, pero igual llego mal, ¿vale? Y tengo que medirme, me guste o no,
me mido constantemente de forma racional, ¿vale? No me pido compararme con productos que son como Apple, por ejemplo, no me quiero comparar con ellos, pero me mido con el engagement. Y luego, por otro lado, los canales, pues hombre, creo que YouTube es muy difícil de conquistar, muy difícil y muy caro, ¿vale? Pero quiero ir a los sitios en los cuales está la influencia, y la influencia es fundamental. Y creo que para eso la influencia es Twitter, sobre todo, ¿vale? La influencia entre gente informada, que es muy importante. Y luego conectar con la gente de otra forma y para eso con un lenguaje mucho más cercano, ¿no? Pero eso es Facebook, es Instagram. Y tengo el problema de que el vídeo, que es una herramienta que utilizamos mucho, también en Internet se ha saturado de vídeos. Es decir, hay un problemón enorme. Nosotros hacemos probablemente 300 vídeos al año, pero el problema que hay es que la gente no tiene tiempo para ver 300 vídeos al año, ¿vale? Y hay que asumirlo. Es decir, oye, piénsalo bien, lo que hagas, si quieres llegar, y hazlo de forma impactante, bueno, no seas frívolo, no intentes captar la atención de alguien y decepcionarle, ¿no? Y es simplemente sorprenderle y aportar. Y a ese, dentro de engagement y centrándolo en el COP25, COP Chile, pero bueno, que fue en Madrid, como todos sabemos, ¿qué acción supuso para vosotros el mayor engagement o de cuál te sientes más orgulloso con tu equipo? Hicimos varias acciones, ¿vale? Y además siempre integrados en la política de comunicación de la empresa y con el resto de canales. Y el día antes del inicio oficial, bueno, nosotros estuvimos dando un tour por toda España, ¿vale? Un tour, entre comillas, en bici, bajo en emisiones. Como sabéis, pues tenemos coches eléctricos por doquier, pero aparte también las bicicletas. Y esas bicis llegaron y fueron recibidas pues por el, ¿cómo le llaman? El champion, si no recuerdo mal, por el champion de la COP. El chair. Sí, y luego también por el alcalde de Madrid, ¿no? Y por el arranque. Y luego distintas campañas en las cuales pedimos, bueno, pues ahora estamos al frente de la recuperación verde, pero entonces pedimos el abandono de los combustibles fósiles con campañas que fueron sobre todo orientadas a las redes sociales, ¿no? Y luego también tenemos un canal global en inglés, un perfil en el cual es mucho más segmentado a un público muy determinado, muy climático o energético o institucional. Y yo creo que también ha funcionado muy bien muchas acciones. Ya. Y por ir cerrando temas, porque queríamos sabemos que dentro de un cuarto de hora tenemos que terminar y nos gustaría dejarle tiempo a toda la audiencia que está ahí escuchándonos para que puedan preguntar. Una última pregunta y es, ¿cómo vais a cambiar la estrategia que teníais centrada en el COP de este año 26 en Glasgow, que es pues como parte de vuestra casa, con la cancelación, con el, digamos, el aplazamiento, perdón, gracias al 2022, al 2021? Bueno, pues como os podéis imaginar, por un lado es decepción en el fondo, mucha tristeza porque era nuestra igual que la de Madrid, no nos dio tiempo a organizarla, y eso que estaba a 2 kilómetros de nuestra sede de Madrid, ¿vale? Y fue a lo loco y afortunadamente no nos dio tiempo incluso a ponernos muy nerviosos. Glasgow, pues teníamos y tenemos mucha ilusión en esa COP también, ¿no? Además de mucha reivindicación, pero supone simplemente el aplazarlo y el ajustar el calendario editorial, el calendario de acciones, el saber detectar nuevas oportunidades de comunicación para la marca, ¿no? El saber escuchar, el saber atender, y sería un error por parte de nuestra marca querer seguir hablando de Glasgow como si fuera a ser mañana. Nos ha pasado también con los Juegos Olímpicos y las Olímpicas, que somos sus patrocinadores y que hemos tenido que olvidar y aplazar un año, ¿no? Simplemente, oye, reestructuramos nuestra estrategia, todo nuestro calendario editorial y seguir adaptándonos y detectar oportunidades, simplemente decir, oye, pues bueno, aplazamos simplemente y este tiempo encontramos fórmulas de conexión que interesen tanto a los objetivos de comunicación de la marca como a nuestra audiencia. Qué bueno. Vicente, no sé si quieres lanzar tu última pregunta y si no pasamos que Gaby pueda lanzar preguntas de los asistentes. Yo creo que vamos a dejar ya paso a los espectadores del webinar, que bueno, sí que entiendo que habrá alguna pregunta de interés para Carlos. Gaby, todo tuyo. Efectivamente, tenemos bastantes preguntas
vamos a intentar lanzar todas las que nos dé tiempo. ¿De acuerdo? Carlos, primera pregunta que te hacen. Como experto en comunicación, ¿cómo estás viendo cómo se está gestionando la comunicación desde el mundo de la política en general? No mencionan al gobierno español, sino hablan desde el ámbito político en general. Pues yo he de confesar que nos estamos equivocando todos, porque todos hemos querido seguir el manual de, ante todo, mucha calma, ¿vale? Y simplemente ha sido un desastre. Ante todo, mucha calma. Y además se está improvisando constantemente. Y el problema es que está improvisando simplemente porque es un reto que nos está pillando a todos por sorpresa. Yo creo que nos está pillando y somos grandes perjudicados en ese ámbito. ¿Por qué? Porque todos creíamos que iba a ser fácil, iba a ser controlable. Bueno, pues todos al principio muy indignados. Dios mío, ¿cómo se van a atrever a cancelar las fallas? ¿Os acordáis? Sería algo tremendo, ¿vale? Que fue un inicio como si fuera el fin del mundo. Y qué lejos nos quedan las fallas y como que nos parecía increíble y es el fin del mundo, bueno, pero va a ser solamente un tiempo. Luego la Semana Santa sevillana. Podríamos poner muchos ejemplos y darnos cuenta de que ha cambiado todo y que, nos gusta o no, es un nuevo paradigma tan tremendo que quizás no nos hemos sabido adaptar siguiendo el manual de tranquilidad y seguro que es mentira, ¿no? Está pasando con las mascarillas, es constante prueba y error, ¿vale? Que hacemos mucho en digital, pero que en política no es nada fácil de hacer. Vemos que te anuncian un montón de medidas que van cambiándolas y ajustándolas porque ven que no pueden, ¿no? Y están nada más jugando entre dos mundos. Uno es el de la normalidad y el tratar de salir de esta económicamente frente a uno mucho más importante, pero que en el fondo te niegas a creer que siga ahí, que es el sanitario, ¿no? La emergencia sanitaria pura y dura. Y es muy difícil porque la gente poco a poco, pues la paciencia no es infinita. Estamos viendo que la gente ya no sabe estar en casa y llega el buen tiempo. Ha sido más fácil estar en casa con 12 grados y con lluvia que salir con 25 grados con buen tiempo y que la gente le diga, oye, a ver qué haces, ¿no? Transmitir esa responsabilidad y esa importancia de decir, oye, estamos haciendo todo lo posible, pero ahora te toca a ti, ¿vale? Es muy difícil, ¿no? Y luego, en el fondo, ha habido muchísimos portavoces, pero a la vez no estaban dando ejemplo, ¿vale? Es decir, hemos visto a muchos portavoces, a mucha gente que ha sido infectada, ¿no? Y centros que tenían que haber sido no solamente claros y evidentes, sino también que estaban infectados y todo el centro, ¿no? Y podríamos hablar en España hablo de centros de gobierno de todo tipo y decir, oye, pero si es que no eres ni ejemplar, ¿sabes? No solamente no eres claro, no has acertado, sino que encima no eres ejemplar y te pasa a ti y a todo tu entorno. Y es muy complicado eso, ¿no? La gente estamos empezando también a dejarnos llevar por nuestra necesidad, por negarnos a hacer cosas y estamos viendo mensajes muy confusos constantemente, ¿no? Incluyendo, hay una fase cero que yo creo que tendríamos que haberla evitado, porque la fase cero, todo el mundo dice, oye, ¿cuál es la segunda fase? ¿La fase cero o la fase 1? ¿No? Llega a haber galimatías muy difíciles de explicar, ¿no? Y luego también el querer explicar a la gente cosas que no se sabe, ¿no? Y que en el fondo, por primera vez, la humanidad yo creo que está enfrentándose a un tema que conoce muy poco de ello. Conoce muy poco y estamos diciendo a la gente, si tú cruzas con un corredor, ¿qué va a pasar? La mascarilla hace 2 meses se decía que era absurdo, ya ahora se dice que va a ser obligatorio, ¿vale? Fijaos qué mensaje estás trasladando a la gente, ¿no? Y además les está pasando a profesionales, ¿no? Es muy duro para los profesionales equivocarse. Estamos viendo divisiones en organismos autonómicos, pues porque gente que decía, ¿cómo vas a usar mascarilla? El propio Trump, que das mal ejemplo, ¿no? Y es un mensaje muy potente el ir con mascarilla. Y si renuncias a él, pues va a pasar que luego se acaba pagando, ¿no? Es muy complicado el gobernar, el tomar decisiones, porque te vas a equivocar sí o sí, pero luego también es muy chocante para la gente ver lo rápido que se cambia de opinión, ¿vale? Hemos visto cambios de opiniones constantes. Tiene su parte negativa, decir, oye, es que no sabes lo que dices, ¿vale? Pero tiene su parte positiva también, y decir, oye, estabas equivocado y se vio rectificar en 4 horas, ¿vale? Me demuestras que no tienes un criterio lógico ni bien formado, pero al menos sabes rectificar. Es tremendo pensar que todos estos mensajes y luego, sobre todo, pues hay un problemón con el WhatsApp. Es una capacidad viral enorme de transmitir mensajes. Creo que cuando pase toda esta crisis nos vamos a dar cuenta de que es mucho más fuerte que cualquier televisión el WhatsApp y es un problemón, ¿vale? Porque las fuentes de confianza son las cercanas, son las familiares, son las de grupos, ¿no? Y bueno, hay un montón de experimentos sociológicos en los cuales tu entorno te dice una cosa y te la acabas creyendo y nos está pasando. También esa capacidad
de convocarte a las 8 de la tarde a un aplauso y todo el mundo sale. Lo cambian de un día para otro a las 10 de la noche y todo el mundo sale. Perdón, ha sido al revés, primero a las 10 de la noche y luego a las 8 de la tarde, ¿no? Y las protestas o ciberprotestas absolutamente igual, ¿no? Una capacidad increíble de convertir también. Es espectacular. Un espectador nos pregunta qué Perdona, marcas o cuentas han hecho una gran labor. Gabriel, Sí, ¿puedes repetir? Carlos. Sí, un espectador te lanza esta pregunta. ¿Qué marcas o cuentas crees que han hecho una gran labor de comunicación en redes sociales durante esta crisis de COVID-19? Yo admiro mucho a aquellas marcas a las que se le ha hecho. Es decir, no solamente no lo han hecho ellos, porque yo te puedo decir, oye, pues nosotros hemos ido un mes por delante de la competencia, ¿vale? Y os podría mostrar un montón de ejemplos. Y la verdad es que ha salido hace poco y, como bien decía Pablo, pues somos líderes y demás. Pero valoro mucho más otras marcas a las que tienen tan buena reputación, son un símbolo, y hablo en España, pues oye, Inditex, ¿vale? Y no solamente Mercadona, Inditex, también Mercadona es un grandísimo ejemplo. Más que de la comunicación que han hecho en digital, que ha sido a posteriori, la gente le ha hecho mucho mejor, ¿no? Lo han hecho también en sus servicios, ¿no? Y por no hablar de nosotros, de la gente de Iberdrola, dejadme hablar de Mercadona, de Inditex, que lo han hecho muy, muy bien. Y luego, hombre, dejadme hablar también de marcas públicas. Hay una marca pública que ha sido muy atinado y es Almeida, el alcalde de Madrid. Yo creo que ha estado muy, muy atinado. Ha sabido estar, ¿no? Ha sabido contenerse cuando hacía falta y luego estar, ser muy oportuno y saber medir, ¿no? Yo creo que es el político que, frente a todos los demás, ¿no? Los de su partido, los del contrario, los demás. El resto, pues hombre, ha habido muchas marcas que han sabido decir, oye, igual tengo que estar pensando en mucho lo que hago. Yo creo que han tardado mucho. Y marcas valientes, pues bueno, yo creo que luego hemos estado algunas ahí siendo valientes también. Pero insisto, mucho mejor las que le han hecho la publicidad en redes, ha sido trending topic para bien. Varias de estas, es cierto que porque han hecho cosas muy buenas, ¿no? Inditex, Amancio Ortega, podríamos hablar de ellos que la verdad es que muy bien. Otro espectador nos pregunta, Carlos, si pudieras volver al 10 de marzo, ¿qué cambiarías en la estrategia de comunicación que ha llevado a cabo Iberdrola? Déjame decirte la verdad, cambiaría muy poco, siempre cambiaría algo, siempre. Yo siempre hago cosas mejorables, ¿vale? Pero lo que sobre todo cambiaría el 28 de febrero, ¿vale? Que decía que qué tontería lo de las mascarillas para el virus y no para el cambio climático, ¿vale? ¿Por qué? Porque me pasé de listo 10 días, bueno, 15 días antes del cambio de la entrada en estado de alarma. Creía que nunca pensé que iba a ser lo que nos ha pasado a todos, básicamente, ¿vale? En mi defensa es que 15 días antes, ¿vale? Pero aún así no lo ningunearía. Jamás pensé, esto es como el cuento del perro y el lobo. Tantas veces te dicen que va a venir y al final pues no te lo tomas, que va a ser algo así, ¿no? Nunca pensé que iba a ser un problema sanitario tan tremendo que ha destrozado tantísimas vidas, tantas familias, que ha destrozado nuestra vida, nuestra economía, nuestra sociedad y de la que nos vamos a costar tanto recuperarnos. Y luego el resto, pues hombre, por supuesto que es todo mejorable, hemos sido muy intensitos y la verdad es que yo creo muy bien, pero hay cosas que, he cometido alguna pifia enorme también, pues por ejemplo el día de Star Wars, ¿vale? El día de el 4 de mayo, May the Force be with you, pusimos a los malos de Star Wars sin saber yo que eran los de, porque no veo Star Wars, luchando contra el coronavirus y nos cayó la de Dios, ¿no? Y es algo anecdótico, divertido, pero todo lo demás, pues hombre, yo creo que ahí hemos estado bastante certeros y en cambio fallé en lo que hemos fallado todos. El 1 de marzo pensar que, el 28 de febrero pensar que era una idiotez, una exageración más hablar del coronavirus. Culpable. Carlos, un participante te hace la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando te quemas? ¿Vuelves a un tono comunicativo menos elevado o crees que arriesgando tanto es normal quemarse? ¿Cómo se gestiona este tema a nivel interno? A nivel interno es un problemón, ¿vale? A nivel interno, además, pensar que tenemos muchos haters en comunicación. A nivel interno tenemos el cuñadismo constante, y es el cuñado que todo el mundo sabe.
¿Sabes? Gente que más yo digo, oye, esto es ir a Lourdes, no tiene un perfil en redes sociales, pero me quiere enseñar a hacer redes sociales. Vayamos a Lourdes, no a otro sitio. Pero todos opinan, todos hacen pantallazo, todo se hace viral, todos se indignan, además, ¿no? Y es algo muy difícil, pero luego también, en el fondo, yo creo que es muy importante el saber reconocer, o sea, saber diagnosticar que la has cagado, literal, ¿vale? Es muy importante. Saber rectificar si hay tiempo o pedir perdón, ¿vale? Y luego, en el fondo, también entender que somos parrilleros, ¿vale? Yo no conozco ningún parrillero que no se haya quemado nunca, o no conozco ningún motorista que no se haya caído nunca. ¿Os imagináis Jorge Lorenzo o Marc Márquez que no se hubieran caído nunca? Es imposible, ¿verdad? Pero nos guste o no, a veces cuando queremos llamar la atención a toda costa, de hecho, estamos viendo mucho más pifias constantemente en redes sociales en todos estos temas porque la gente quiere arriesgar y quiere ser muy notorio, ¿no? Entonces sabe que tiene que arriesgar, tiene que decir algo muy estridente, muy llamativo, y a veces nos columpiamos, somos inoportunos, insensibles, queremos ser certeros y no lo somos, ¿no? Y es lo que nos pasa. Saber rectificar o saber asumir que te vas a equivocar también, ¿no? Y no creerte ni lo mejor del mundo ni el peor del mundo. Simplemente saber que esto es mucho más fácil hacer una nota de prensa, ¿vale? O un tuit aséptico de algo institucional que no va a ver nadie, que no va a interesar a nadie, que está fuera de lugar también. Otro participante nos pregunta, Carlos, ¿qué canales de comunicación consideras imprescindibles en la estrategia digital de cualquier marca? Sobre todo si tienes que elegir por una cuestión presupuestaria. Depende de cuál sea su objetivo de comunicación. Te pongo un ejemplo. Deloitte, ¿vale? No tiene ningún sentido que esté en Instagram, o lo tiene, pero muy distinto, absolutamente, a estar en LinkedIn. Y una zapatería, ¿vale? Una marca de moda, igual en LinkedIn puede prescindir y no Instagram, ¿vale? En primer lugar, hacer algo, a entender que hay marcas que no tienen sentido que estén en TikTok y hay otras que tienen todo el sentido que estén en TikTok. No es el mismo, es decir, para todo el mundo no es la misma receta, y afortunadamente los profesionales vamos a tener mucha labor que hacer para hacer un diagnóstico, ¿vale? Como os decía, hacer un plan de comunicación adaptado, ¿vale? ¿Cuál es nuestro plan de acción, nuestro plan presupuestario, cuáles son nuestros objetivos, objetivos de conversión también? Vamos a tener mucho trabajo, afortunadamente, siempre, porque va cambiando muy rápido. Esto, oye, lo que antes valía mucho, imaginaos si siguiéramos hablando de 20, del Messenger, de un montón de cuestiones, de Yahoo, podríamos hablar de muchísimos ejemplos, ¿no? De Vine, yo os podría hablar de muchísimas redes sociales que van muriendo muy, muy rápidamente, o que van cambiando, o que se van transformando, incluso sufren bajones y no bajones, ¿no? Snapchat en España, bueno, fue muy fugaz también. Son cosas que en el fondo, oye, hay oportunidad, pero ahí cada uno tiene, pues oye, os pongo un ejemplo, una empresa de pronovias tiene todo el sentido que esté en Pinterest, ¿vale? Y Hacienda igual no tiene ningún sentido que esté en Pinterest, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero hay otros muchos canales a los cuales tiene sentido sus consejos, su información, su atención al ciudadano, tiene mucho sentido. Carlos, última pregunta que ya estamos en tiempo. Siempre que hacemos una actividad de Royal Academy, sea pues un talk como este o un webinar, lo que le pedimos es al ponente o a los ponentes invitados a que nos dé alguna clave personal relacionada con el entorno que estamos viviendo, ¿no? Como comentábamos al principio, en Royal nosotros vivimos esto como una oportunidad de aprender, de evolucionar, inclusive de transformarnos, ¿no? Entonces, Carlos, me gustaría invitarte a que nos trasladaras a todos los que estamos escuchando desde una visión más personal, ¿de acuerdo? ¿Qué recomendaciones nos das para sacar el máximo provecho de esta situación que nos ha tocado vivir? Hombre, yo sobre todo la capacidad de adaptación, la paciencia, ¿vale? La oportunidad. Yo os podría decir, conozco una persona que tiene una floristería y que está tristísima pensando que se va a la ruina, y se ha ido al ámbito digital y le está yendo muy bien. Otra cosa es que ahora está preocupado por la parte que más le preocupa, es la rentabilidad, es decir, oye, tener mucho tráfico que no sea rentable, pues es lo que le preocupa, ¿vale? Y el estar pagando, y al final para estar pagando a Google, a Facebook y demás, es lo que le preocupa. Pero tiene mucho sentido el adaptarse, es una oportunidad también que estamos cambiando todos, estamos hablando, pues oye, no os estáis siguiendo que de repente Facebook te saca su propio canal de herramienta colaborativa de visual, todos de videoconferencia, ¿vale? Estamos yendo todos muy rápido. La sociedad no sabemos cómo va a evolucionar porque, por un lado, a esa nueva normalidad, ¿qué oportunidad nos va a dar? Hay sectores que lo van a pasar
mal, porque se tienen que readaptar y asumir que ha cambiado su rentabilidad, su forma de actuar, bueno, la hostelería, el turismo, todo lo demás, es muy, muy difícil, pero hay otros muchos que se ven, por un lado, muy afectados, pero por otro lado hay una gran oportunidad, ¿vale? De ser el primero en llegar. Viendo restaurantes súper clásicos que de repente están vendiendo sus platos estrella como si fuera una pizza, ¿vale? Y el problema es que yo creo, bueno, yo todavía me sorprende que lo vendan al mismo precio. Y lo único que yo digo, oye, o antes me estabas cobrando por un servicio que no debes, ¿vale? O ahora me estás cobrando por un servicio que no debes, ¿no? Son cosas que me sorprenden mucho, pero que yo creo que va a seguir evolucionando y que hay una gran oportunidad. Pues oye, el delivery, entre comillas, de un montón de productos, hay un gran nicho y los canales sociales todos estamos pasando muchísimas horas, ¿no? Muchísimas horas a través de todos los canales, a través de todas las herramientas, cómo llegar a la gente, cómo conquistarlas, cómo fidelizarlas, ¿vale? Cómo conseguir conversiones, nos va a pasar a todos, seguimos trabajando constantemente. Mucho mejor a arriesgarnos y equivocarnos que cometer el gran error de no hacer nada. Y en eso estamos todos trabajando, innovando, probando, adaptándonos, prueba-error, es fundamental. Carlos, pues para terminar me quedo con esa gran idea que has lanzado al final. Mucho mejor arriesgarnos y equivocarnos que no cometer el gran error de no hacer nada. Carlos, muchísimas gracias en nombre de Royal Academy, pero sobre todo de toda la agencia, de haber querido compartir todo tu conocimiento y tus vivencias con todos nosotros. Un auténtico lujo haberte tenido esta tarde en Royal Academy. Un placer, un saludo a todos. Pablo, Vicente, felicidades por la organización de este talk con Carlos y muchísimas gracias por el trabajo del mismo. A todos los que nos habéis escuchado esta tarde, muchísimas gracias por dedicar tiempo a este espacio donde buscamos discutir, compartir, cuestionarnos cómo hacemos las cosas para mejorar, evolucionar y transformarnos. La próxima semana pues también tendremos una actividad súper interesante que en próximos días pues bueno, recibiréis la información de lo que tenemos preparado para la semana que viene en Royal Academy. Muchísimas gracias. Buenas tardes.